Vamos a hablar un poco sobre lo que significa amarse a uno mismo y la importancia de hacerlo. Parece como si no nos cayéramos bien a nosotros mismos. No nos conforma nuestro cuerpo, la imagen que vemos en el espejo. No estamos de acuerdo en lo que hicimos en nuestro pasado, porque consideramos que fuimos inadecuados o un poco torpes. Odiamos muchos rasgos de nuestro modo de ser, de nuestra manera de pensar, de cómo nos relacionamos o dejamos de relacionarnos con los demás. Son emociones que quisiéramos no sentir y conductas que no podemos evitar. Y por ello nos despreciamos, por no estar a la altura de lo que esperábamos de nosotros mismos, o a la altura de lo que esperan los demás. Y nos reprochamos cada error, cada elección equivocada, cada fracaso. Sentimos que, más que haber obrado de manera eventualmente equivocada, somos nosotros los equivocados, que nacimos equivocados, y que no hay remedio, ni a corto ni a largo plazo. Y así nos autotorturamos, decretamos la condena de la culpa, y así creamos nuestro propio infierno personal. Creemos no merecer nada bueno, nos descalificamos o descalificamos a los demás. Creemos que no somos suficientes. Nos decimos cosas crueles, quizás las que no le diríamos a nadie. Somos despiadados, nos autocriticamos, nos autoexigimos. Quizás empezamos a mendigar amor y nos sentimos que como no nos lo dan, no lo merecemos. Pero si alguien nos ama, somos capaces de volvernos totalmente codependientes de esa persona. ¡Ay, cuántas cosas! Es como que estamos en un laberinto del cual no lográramos salir. Nos odiamos a nosotros mismos. Claro, parece una palabra dura, pero ahora vamos a entender por qué. No sé si te resuena la palabra amor propio, que alude al sentimiento de orgullo de sí, más que al verdadero amor. El amor propio es un asunto del ego, más que del amor. ¿No será que tengamos o no amor propio, nuestro sustento de base es un odio propio y que tenemos que ver sus raíces? Vamos a verlo. El Dalai Lama una vez dijo que en Occidente había mucho autoodio, que nosotros queríamos saber cómo teníamos que actuar. El que traducía la conferencia no sabía cómo traducir eso, porque en tibetano no existe esa palabra. Cuando finalmente lo entendió, su rostro se ensombreció y dijo: ¡qué gran error! La verdadera compasión incluye siempre a los demás y a uno mismo. Hay que aprender a amarse. Un psiquiatra, Boris Cyrulnik, mencionó la palabra resiliencia, que es la capacidad de los seres humanos para superar los efectos de una adversidad e incluso salir fortalecidos de ella. Esa cualidad no había sido tenida en cuenta con tanta precisión en ámbitos donde se vuelve esencialmente necesaria, tales como la psicoterapia, la educación y la ponderación de los fenómenos sociales, en los que se da una resiliencia colectiva. La mayoría de nosotros hemos ido construyendo cimientos de resiliencia a partir de grandes dolores, muy íntimos, y gracias a ellos desplegamos aspectos muy valiosos de nuestra identidad. El hecho de que exista la palabra resiliencia para designar tal proceso vital nos permite
verlo más fácil. También usamos mucho la palabra autoestima. Esa palabra también está muy trillada. A veces no comprendemos lo que significa autoestima. A veces decimos, tengo la autoestima por el suelo. ¿Y es verdad esto? En la mayoría de los idiomas, especialmente de Occidente, hay palabras que enuncian esa mala relación con nosotros mismos y ninguna de ellas nos llama la atención. Por ejemplo, se usa autoboicot, autoflagelación, autoagresión, autosabotaje, autoexigencia, autocrítica, autotortura, autodestructividad, con una lista enorme que la podríamos hacer muy larga. Pero esto es debido a una hipnosis en la que estamos todos, sí, todos los humanos, desde pequeños. Ya vamos absorbiendo estas expresiones que luego nos llevarán a mirarnos con desaprobación y con autodesprecio. Cuando buscamos palabras amables para hacerlo más delicada la cosa, usamos autoestima. Es seguida también por otra palabra bastante devaluada, que es autoayuda. La mayoría del resto de las palabras que debieran representar un trato afectuoso a veces hasta parecen significar un narcisismo e inclusive alguna recóndita patología. Autoconfianza, autocentramiento. Si queremos promover un cambio, este que tenemos con el vínculo con nosotros mismos y con los demás, necesitamos darles consistencia saludable a las palabras, para que se entienda bien. Pero, ¿por qué nos sucede esto? Bueno, es porque hemos aprendido que pensar bien de nosotros es pensar mal, que valorarnos es ser narcisistas, ególatras, que es un pecado mortal y que decirlo es lo peor. Existen palabras para ello como arrogancia, presunción, petulancia. En cambio, para la virtud, desde la cual se puedan enunciar con modestia nuestras propias bellezas y dones verdaderos, ¿sabes qué? No existen palabras. A lo sumo tenemos que sumar el prefijo auto a la palabra valoración para como salir del paso. Hay una palabra que podemos usarla, que usan los budistas, que se llama Maitri. Significa amor benevolente, gentil, sanamente compasivo. Ejercer una buena mirada hacia aquello que se mira. Aprender a mirar con buenos ojos. No se trata solamente de una disposición bondadosa que nazca espontáneamente de nuestro interior. Es una práctica intencional, hasta que se convierte en nuestro modo de vivir. Entonces, es decir, practicar la benevolencia con nosotros mismos y con los demás, también es poner límites, porque compasión no es lástima. Implica aplicar el discernimiento. Qué linda palabra. Me encanta esa palabra discernimiento. Mi relación conmigo mismo, conmigo misma. Para llegar a ser uno, primero hay que ser dos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, yo me observo a mí misma, yo me trato afectuosamente a mí misma. Formo una amistad incondicional conmigo misma. Es una actitud que practicando se logra. Se trata de volvernos un ser querido para nosotros mismos.
Aquí es donde comenzaríamos. ¿Qué te parece? Bien. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? ¿Qué pasa cuando nosotros nos rechazamos? ¿Cómo nos sentimos interiormente? Terribles, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que rechazamos? Esa parte de nosotros mismos que no nos gusta. Bueno, llamémosle nuestra sombra. Eso que no me gusta de mí. Eso que me causa dolor. Y entonces entro en un rechazo hacia mí mismo. Creyendo que solo estoy rechazando esa parte, me rechazo toda. Para que puedas entender esto, vamos a recurrir a Carl Jung, que habló de un sí mismo, definiéndolo con palabras muy fuertes, como Dios en mí. Se refiere a la esencia, o a eso que hace que seamos quienes somos. Ken Wilber tomó de Oriente la palabra Atman, que significa esencia, aliento, lo cual también es muy gráfico porque en esa tradición Brahman sería ese todo y por ende Atman es una parte de ese todo que viene a evolucionar a través de la experiencia humana. Podríamos imaginar dos círculos concéntricos y desde esta mirada esa esencia encarna, se hace carne, se viste de ella, pero aún antes de nacer empieza a recibir todo tipo de condicionamientos desde afuera. Es decir, que cuando nacemos somos esencia y se nos va condicionando hasta que se nos forma una personalidad. Y quedamos como hipnotizados. Entonces percibimos distorsionada la realidad. La percibimos desde esos condicionamientos, no desde quienes somos. Y así vamos construyendo nuestra identidad y nos vamos identificando con esa personalidad, con esos pensamientos, esas emociones, todo eso que se va moviendo en nosotros. Y así es como vemos el mundo. Y así es como nos vemos a nosotros mismos, hasta tal punto que nos formamos una identidad falsa, que es automática, que no somos nosotros mismos. Claro, tenemos que trabajar mucho para volver a conectarnos con nuestra esencia. Sí, amarnos. El proceso por el cual nuestra esencia va quedando obstruida por todas las adaptaciones que el ser humano debe hacer a lo largo de su vida, se describe de manera metafórica como ir quedándonos dormidos. Vivimos dormidos, y el propósito de una vida con sentido es despertar. Entrenarse para vivir despiertos es a lo que apuntan las tradiciones espirituales. Esta metáfora de vivir sumergidos en un sueño aparece en cuentos, en fábulas de diferentes culturas, textos sagrados. Hasta Jesús lo dice cuando encuentra a sus discípulos dormidos. Gautama deja su palacio, ¿no?, que es el Buda, cuando todos duermen. Nuestra esencia es como la de la Bella Durmiente, que con toda su corte queda suspendida en estado de sopor durante 100 años hasta que el príncipe valiente la despierta. El príncipe sería eso que está dentro de nosotros y que representaría el principio, otro nivel de conciencia. Creemos estar despiertos, pero en general, la persona que trata de poner comprensión en su propia vida, con solo mirar unos años hacia atrás, advierte situaciones con las que estaba identificada, pero ya no. Entonces nos damos cuenta de cuán dormidos estábamos en ese rol, actuando desde esas actitudes. El doctor Charles Sturt ha llamado a esto trance consensual, a ese estado de sueño personal y colectivo.
Y dice que esto genera un consenso cultural acerca de quién soy, cómo es ser un hombre, una mujer, una pareja, crear un niño, cómo generar recursos económicos. Pero en ese trance no hay nadie que decida. Es nuestra mecanicidad condicionada que va reaccionando ante los estímulos vitales, según lo que aprendimos. Despertar es volver a conectarse con ese sí mismo, que está enterrado bajo todos esos condicionamientos. Estar hipnotizados es estar desconectados de nuestra verdadera identidad profunda, en el trance. Hay un maestro occidental que dice: despertar es retomar el contacto con nuestra autonaturaleza inobstruida. El trabajo sobre nosotros mismos es desobstruirla de todo lo que impide su natural expresión. Es decir, que desidentificarnos de lo condicionado es el camino. Nos desidentificamos entonces de nuestra mente condicionada y de sus fenómenos impermanentes, y volvemos a nuestro eje de quietud inmutable como el cielo azul, que no se identifica con cada nube que pasa. Identificarse es fijar nuestra identidad en algo que en verdad no somos, en algo que es algo que nos sucede. Nos sucede un pensamiento, un estado emocional, una actitud, un rol, un aferramiento. Y así quedamos atrapados en un punto de vista. Cuando nos identificamos con una idea, perdemos la visión. Por eso no nos vemos, por eso nos cuesta tanto amarnos. Es que cuando estamos hechizados o hipnotizados, no vemos la identificación hasta que algo la interrumpe. Cuando salimos de la ceguera en la que un punto de vista errado nos mantenía atados, nos parece mentira que hayamos estado tan ciegos. Y lo mismo sucede con la identificación de roles, personas, lugares, etc. Las crisis personales son el resultado de prácticas que nos permiten salir del trance. Esto lo podemos verificar en lo grande y en lo pequeño. Y nos damos cuenta que antes a todo eso que le llamábamos yo, a esa que juzgábamos, que criticábamos, que queríamos hasta destruir, esas partes de nosotras mismas, esa imagen. Claro, ¿cómo íbamos a amar eso? Ahora sí entendemos que si me desidentifico de ese yo que creí ser, me doy cuenta lo que realmente soy. Y entonces me amo, suelto los ganchos, salgo del laberinto. Hay una budista, Pema Chodron, que emplea la palabra Shenpa para aludir a ese apego con el que nos identificamos. En el lenguaje tibetano, Shenpa significa anzuelo. Cuando la vida sacude aquello a lo que estamos enganchados, externo a nosotros o algo interno, genera sufrimiento. Cuando me veo a mí misma en esa situación, recuerdo, ¿no?, cómo me enganchaba continuamente, hasta que uno aprende a soltar el anzuelo, a soltar los ganchos. Y así vemos nuestras heridas, y así es que decidimos sanar, y así empezamos el camino. ¿Qué te parece? ¿Dejar de odiarte y empezar a amarte? Gracias.